Para eso vamos a volver al mismo esquema de un receptor, por ejemplo, las papilas gustativas para los sabores, un nervio para capturar la información sensitiva y llevarla al centro analizador para ejecutar una respuesta, si fuera una comida. Es decir, me gusta la comida, es decir, quiero más, y ejecutar la respuesta del proceso motor de comer. La clave está en que la diferencia entre humanos y animales es su capacidad de percibir, es su capacidad de memorizar, experimentar y trasladarle una emoción a la experiencia general. Por ejemplo, me cocinó mi abuelita con mucho cariño un alimento, entonces esto va a tener un refuerzo positivo para recordar la experiencia en el futuro. Me dieron de comer algo que no me gusta, va a tener en el centro analizador almacenada la información y una experiencia negativa para el futuro. Entonces, este es el ejemplo del concepto que dice nos relacionamos con el entorno. En este ejemplo nos relacionamos con el olor y el sabor de los alimentos. Acá, el entorno, una música agradable, que en la experiencia de procesamiento nos hace que hasta cante la canción y se sienta relajada la persona, y acá un ruido con una experiencia emotiva desagradable. Entonces, este es el concepto de cómo el sistema nervioso percibe lo que nos rodea. ¿Cómo está organizado? El sistema nervioso se divide en periférico, que son todas las ramas de nervios y ganglios para establecer la extensión periférica del cuerpo a través de las raíces nerviosas, alargándose por su axón y ramificándose por las dendritas, y la computadora central, el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Entonces decimos que si hay un receptor, hay una vía de subida aferente. Todo lo que se detecta del estímulo y del medio externo sube en los cables de los nervios. ¿Dónde tengo los receptores para treparle esta información en el cable nervioso? Visual, auditivo, químico o la vibración, la temperatura y el tacto de la piel. El sistema nervioso analiza lo que le está llegando y ejecuta una respuesta. Y la respuesta es de salida, de bajada. El cable va a tener que ir hacia los efectores. ¿Cuáles son los efectores? Músculo esquelético, músculo liso, corazón, secreción de las glándulas endócrinas hacia la sangre y exócrinas en el proceso digestivo. Por ejemplo, los jugos biliares para la digestión de alimentos. Este es un ejemplo que ahora ustedes han visto en el examen. El doctor les preguntó varias veces sobre el concepto del baroreceptor. Detectar el cambio, analizar la información, ejecutar en la computadora del tallo cerebral, el centro vasomotor, qué es lo que está pasando y ejecutar una respuesta. Si va a subir la presión arterial, si va a subir el dromotropismo, si va a subir la fuerza, el inotropismo, entra en juego el simpático. El parasimpático solo entra en juego para bajar la frecuencia cardíaca a través del nervio vago. Y entonces, este esquema que ya lo sabemos, lo vamos a ver repetidamente en el sistema nervioso. Este es el esquema habitual de un libro de anatomía del sistema nervioso. Me gusta mejor verlo así, en compartimentos. La médula espinal, que es la entrada de los cables de los nervios, donde se comunica el sistema periférico con el central. La subida al tallo cerebral, donde están las funciones vitales, tos, deglución, presión arterial, sed, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Ustedes conocen de la cultura general, el cerebelo se encarga de la coordinación. Por ejemplo, caminar depende de la actividad del cerebelo. Aquí viene un nuevo actor, un nuevo componente importante que no lo habíamos visto en el semestre, es el tálamo. El tálamo es una estructura que recibe la información nerviosa, la analiza, la filtra y le manda a la corteza cerebral.
el sistema endocrino, hipófisis, hipotálamo, se comunica con el tálamo. Y aquí está el vínculo de las hormonas con las neuronas. Aquí está el vínculo de lo endocrinológico con el sistema nervioso. Entonces, claro, aquí está el dibujo con cada una de las partes, donde vemos a los hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, conformados por corteza, sustancia blanca, ganglios basales, hipocampo y amígdala. Luego vamos a ir viendo uno por uno sus detalles. Hoy es una clase como que fuera un mapa para que usted reciba las instrucciones de lo que vamos a desglosar en las siguientes clases. Entonces veamos un pantallazo, una visión global de la médula espinal. La médula espinal son todas estas raíces nerviosas contenidas en los cuerpos vertebrales, y en la salida y en la entrada, ya vamos a ver cómo se bifurcan, se llaman nervios espinales. Son 31. Son la aferencia de los receptores de piel, de articulaciones, de músculos y órganos. Y es la eferencia, es decir, la salida del sistema motor, que puede responder con el sistema voluntario y el sistema involuntario. Este es el esquema donde ilustramos que la vértebra contiene a la médula espinal, y aquí están las raíces espinales. Vías de subida aferentes, vías de bajada eferentes. Lo importante, y vamos a ir viendo durante todas estas clases, se cruzan. El principio general es que el hemisferio izquierdo controla el cuerpo derecho y viceversa. Ya vamos a ver cada cruce cómo se da. Esta es una visión. Yo entiendo que ustedes no han visto anatomía y histología, por eso tratamos de ir acompañándonos en el texto para que ustedes vayan conociendo primero y luego poder entender cuál es la función de cada estructura. Este es un corte del dibujo de la médula, es una H. En la visual, a esta H se le llama sustancia gris, y a la parte blanca se le llama sustancia blanca. En la parte del nervio espinal que se conjuga y se comunica aquí con estación en el ganglio, la raíz posterior es la aferente, la sensitiva. Por aquí les llega la información: dolor, postura, calor, ruido. Por aquí llega la aferente. Y por acá, el cerebro, luego de su análisis superior, responde la salida y dice: oye, tienes que ponerte a caminar, ponerte a bailar, y ejecute el control de la respuesta que analizó dimensional como que fuera un reflejo. Y así entonces tenemos dos tipos de control. Para funciones mentales superiores y complejas, quien decide lo que vamos a hacer es el cerebro. Si tomo apuntes, si grabo la clase, si escribo. Para funciones de supervivencia simples, no es necesario involucrarle al cerebro. La evolución ha hecho que, si hay dolor, por ejemplo, la vía aferente entre por la raíz posterior y la médula le indique lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer si hay dolor? Retirar la mano. Si hay fuego, retirar la mano. Entonces tenemos dos tipos de control: uno básico de supervivencia y uno complejo, en lo que les insistiré dentro del ciclo, la diferencia del cerebro humano con los animales. Vamos, el mapa del tronco del encéfalo. Tenemos al bulbo, a la protuberancia o puente y al mesencéfalo. Al bulbo ya lo conocemos en cierto sentido, porque aquí está la computadora de análisis de lo involuntario: la respiración, la presión, la deglución, la tos y el vómito. La protuberancia trabaja en la postura. La protuberancia trabaja en el equilibrio. ¿Y cómo? Siendo una estación para mandar información al cerebro y al cerebelo. Es un cableado el que tiene todo el cuerpo en el sistema nervioso. El último detalle es el mesencéfalo, que controla los movimientos oculares y vincula la información visual con la información auditiva. Pues
como ustedes ven, son estaciones de análisis de información que van llegando por los cables nerviosos. El equilibrio está fundamentalmente regulado con varios actores para transmitir información, lo visual, lo auditivo. Pero ¿quién es la computadora del equilibrio? El cerebelo. El cerebelo se encuentra en la base del cerebro, coordina, planifica, ejecuta el movimiento, mantiene la postura y, como les digo, integra la información de otros lados de lo visual, integra la información de lo auditivo para poder decidir cuál es la postura, cuál es la actitud que va a tomar mecánicamente, ergonómicamente el cuerpo. En la mitad del tallo y la corteza está el cerebro intermedio, se llama diencéfalo, tiene al tálamo y al hipotálamo. El tálamo se encarga de filtrar la información sensorial, la aferente, la que le llega, y filtrar la información motora de salida. Además de filtrar, integra y se comunica con interneuronas y neuronas de asociación. Tálamo es importante para discriminar la calidad de información. Por ejemplo, su cerebro está viendo la pared, pero el tálamo está discriminando para que su atención se concentre en el área iluminada. El hipotálamo, que habíamos visto, regula la temperatura, la ingesta de alimentos y el agua. El hipotálamo decíamos que es el vínculo endocrinológico. En la parte anterior, la hipófisis, que tiene todas las glándulas de tiroides, todas las hormonas de tiroides, de la glándula suprarrenal, las hormonas vinculadas a lo sexual, las hormonas vinculadas al embarazo, las hormonas vinculadas a la lactancia. Y en la parte posterior ya teníamos aquí conocido a la antidiurética, y además va a aparecer la oxitocina, parte de la actividad de cuando alguien está en el trabajo de parto. Los hemisferios cerebrales, la parte del encéfalo, múltiplemente desarrollados. Esta es la diferencia entre un cavernícola y lo que sería la civilización actual. Lo que decimos del Homo sapiens, cómo ha ido evolucionando, ya que el incremento de tamaño de su corteza le ha permitido desarrollar percepción, las funciones motoras superiores, el aprendizaje, los conocimientos, la memoria y vincular las emociones. Ahí está el hemisferio cerebral, constituido por lóbulos separados por surcos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal. ¿Qué dice? Pasa. Permiso, chicos, buen día. ¿Cómo han estado? Nada más para una pequeña notificación, chicos. Temporal, occipital y parietal. Cada uno con sus roles y funciones específicas. Aquí se integra la información para poder ejecutar. Por ejemplo, el occipital es el responsable de lo visual, el temporal de lo auditivo, el frontal de lo motor. Cada uno tiene su rol y ya lo vamos a ir desglosando. Es importante ver aquí que tenemos 3 niveles de información. A veces lo simple, por ejemplo, que yo muevo el mouse, sería un movimiento primario. Si yo digo, me voy a trepar en bicicleta, necesito activar más sinapsis, sería un movimiento secundario. Si dice, no, este es un artista famoso que toca el piano, un movimiento terciario. Entonces tenemos diferentes niveles de procesamiento. Y este procesamiento va a ser más complejo si involucro a más áreas, si hago más asociaciones, y además, en la experiencia animal humana, aquí el detalle para que mejoren todas sus actividades, en el área límbica es mejorar la motivación, la memoria y las emociones. Este es un ejemplo que ahora vamos a ver más a detalle. Esta es la corteza motora primaria, esta es la que se encarga del movimiento. Tiene 2 neuronas, las motoneuronas superiores, que salen de aquí, para hacer estación en la médula, de la que sale la motoneurona inferior, que es la que va a. Entonces,
ponemos corteza motora primaria porque es simple. Solo análisis de 2 neuronas. Lo sensitivo también es primario, secundario, terciario. Está ubicado aledaño a la corteza motora. Aquí está la corteza sensorial. Y luego, cada área se va a especializar. Lo sensitivo sensorial del sonido, lóbulo temporal. Lo sensitivo y sensorial de la visión, lóbulo occipital. Entonces, mientras más asociaciones, más interconexiones, respuesta primaria, secundaria y terciaria. Los hemisferios cerebrales también tienen a los ganglios basales, el hipocampo y la amígdala. Los ganglios basales regulan el movimiento. ¿Cómo se llaman? Núcleo caudado, putamen y globo pálido. El hipocampo, puesto su nombre cuando en las primeras descripciones el personal de salud incipiente en la historia le ve la forma parecida al caballito de mar y le pone hipocampo, es memoria. Y la amígdala, parecida a las almendras, amígdala en griego es almendra, le ve las disecciones y dice, se parece una almendra aquí, es para las emociones. Las células que constituyen el sistema nervioso, ustedes ya lo saben cuáles son. Un cuerpo, un axón y una ramificación arbórea de dendritas. Estos son receptores y emisores del manejo químico de las señales. ¿Para qué las dendritas? Para terminar en su botón terminal presináptico, la brecha sináptica y la respuesta de cada órgano. Esta es la más simple, la que ya conocemos, la motoneurona, que tiene un músculo para inervar. Estas neuronas están apoyadas por las células gliales. Las células gliales se encargan de funciones específicas, ya vamos a ver, son los astrocitos, la microglia, las células de Schwann, ya vamos a ver cuáles son sus funciones. Hoy solo estamos viendo el pantallazo general, es una ventaja que tiene el libro, es el proceso de que al no saber anatomía nos da un resumen de cuál es cada uno de sus roles. Entonces la neurona en el cuerpo tiene al aparato de Golgi y al retículo endoplásmico liso y rugoso para ejecutar las tareas de la neurona. ¿Cuál es la tarea prioritaria de estos organelos? La síntesis de neurotransmisores. La ramificación arbórea de las dendritas se va dando en la sinapsis conforme yo voy estimulándole a mi sistema nervioso. Por ejemplo, seamos didácticos, esta persona habla español, pero quiere aprender un nuevo idioma. ¿Qué hace? Más sinapsis, más sinapsis, más sinapsis. Ahora puede aprender a hablar inglés. Estas son las dendritas cuando alguien camina. Dice, no, yo quiero nadar. Más sinapsis, más sinapsis, más sinapsis. El axón es donde nosotros aprendimos a transmitir el potencial de acción, la despolarización y la repolarización. Nace a partir del cono axónico y le lleva a las dendritas la información que le transmitirá la dendrita al órgano efector o a una siguiente neurona. En el axón hay una característica, hay movimiento de sustancias. Desde el cono axónico hacia el axón tenemos el transporte axoplásmico que se divide por velocidad en rápido y lento. El rápido es generado por mitocondrias y vesículas con gasto de energía, y el lento, las estructuras del sostén, del armazón de las neuronas y proteínas. También hay un transporte de regreso, se llama transporte retrógrado rápido, va de vuelta, ahí van factores de crecimiento y la basura, el resto de fragmentos de membrana. Entonces tenemos ida y vuelta en el axón. Aquí está lo que habíamos aprendido en algún momento, la vaina de mielina, para hacer la conducción saltatoria.
Estas son las neuronas más habituales en el sistema nervioso. Se llaman multipolares. Un solo axón con múltiples y millones de dendritas. Esta se llama multipolar y es la más común del sistema nervioso. Así es como funciona entonces el proceso de la intercomunicación de neuronas. Aquí está en grande, ¿no? Nosotros ya habíamos visto la terminal presináptica, la hendidura y el receptor postsináptico. Vamos a ver lo que les decía, las gliales. Tenemos al astrocito, desde en rojo, que se encarga de dar energía, sintetizar los neurotransmisores, le ayuda a sobrevivir a la neurona con nutrición y decide cuánta sangre le puede entrar. Es un policía formando una barrera para impedir que sustancias extrañas lleguen al sistema nervioso central. Y además regula el ambiente interior de la célula, de la neurona, para que no se acumule de potasio. Los oligodendrocitos, su función especial es sintetizar la mielina dentro del sistema nervioso. Las células de Schwann sintetizan la mielina dentro del axón. Y la microglia son los reguladores de la defensa. Son las células que se van a enfrentar a bacterias o virus que quieran llegar al sistema nervioso central. Son los que limpian la basura del alrededor del sistema nervioso central. Ustedes ya un poco han avanzado en biología molecular. Esto sería como los macrófagos del sistema nervioso para poder ejecutar esas tareas. Okay. Preguntas hasta este mapa inicial. Vamos con instrucciones para poder seguir avanzando en los sistemas. Nos va a decir instrucciones para luego poder entender mejor cómo funciona lo sensitivo, lo aferente y lo motor o eferente. Esta es la neurona del músculo o motoneurona. Tiene dos neuronas. La primera hace relevo en la médula espinal y sale al músculo. Y la segunda, desde la médula espinal, va a llegar a la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando? El número de neuronas está vinculado a relevos de transmisión de información. Esta es la estación más importante en los relevos, la que filtra la información. No era tan simple. Tiene muchas áreas de asociación, integración y comunicación con interneuronas, neuronas de asociación o de proyección. Este es el tálamo. Múltiples áreas de comunicación. Y aquí viene un dato curioso. La corteza tiene áreas específicas para recibir la información. Se llama mapa neural. Más comúnmente se le llama homúnculo. Es un hombre dividido en pedazos para decir, esta área de la corteza es específica para el pie, esta área de la corteza para las vísceras abdominales, esta área de la corteza para los sabores. Fíjense qué importancia tiene en la diferencia humano-animal, cuánto tiene la mano. La diferencia de un humano con un animal es la oposición del pulgar. Un cuarto completo de la corteza cerebral regula la mano, un cuarto completo regula la cabeza. Esto aplica para lo motor y lo sensitivo, áreas de la corteza especializadas. ¿Dónde están los cruces? El cruce de la información puede ser apenas entra en la médula, se llama decusación, o el cruce se va a hacer a niveles más altos, por ejemplo en el bulbo. Cada tipo de información, ya vamos a ver ese detalle, va a tener un cruce a un nivel específico. Pongamos solo como ejemplo, esta es la vía visual. ¿Qué para craneal es el óptico? Es el 2. Aquí está el nervio
Aquí está el receptor, la retina. Lo rojo no se cruza y llega hasta el lóbulo occipital. Lo azul se cruza aquí en lo que se llama el quiasma óptico. Entonces, esta parte del lado izquierdo va a ser controlada por el lóbulo occipital derecho. Esta parte del lado derecho va a ser controlada por el cruce en el lóbulo occipital contralateral. Por último, la tercera instrucción antes de ir a detalle para cada sistema son los tipos de nervios. Y volvemos a un principio. Mientras más grande, más rápida la información. Y si tiene mielina, más rápida la información. Y nos presenta esta tabla. Esta es la clasificación de Erlanger y Gassel, que es en letras griegas. Y esta es la clasificación de Lloyd y Hunt en números romanos. ¿Qué es lo importante para mí en este momento? Es ver, ¿cuál es el nervio más rápido de todos? La motoneurona de los músculos. Es el más grande y más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque está mielinizado. ¿Cuál es el nervio más lento? Dolor, olfato. Por eso es que los animales tienen mejor olfato que los humanos. Es el nervio más pequeño, más lento y no tiene mielina. Vamos, esto solo como mapa general, luego nos toca ir uno por uno y ahí reforzaremos el proceso. Vamos a comenzar con los sistemas sensitivos. Entonces, vamos a trabajar con la parte de aquí. Al inicio, ¿qué tendremos que reconocer? Los receptores. Receptores del medio externo, receptores sensoriales. Son los órganos de los sentidos. Con tejido especializado, aquí es la retina, aquí el órgano de corte y aquí las papilas gustativas, se establecen receptores para cada una de estas funciones. Acá no hay órgano especializado, sino es directo la neurona. Una neurona se encarga directamente del tacto y una neurona se encarga directamente de recibir las partículas físicas de los olores. O sea que hay una diferenciación entre los 5 órganos de los sentidos. Pero ¿cuál es la regla general de los dos grupos? El estímulo que recibes se debe convertir, el estímulo físico, el ruido, el sonido, como ejemplo, en energía electroquímica, en potencial de acción. Entonces, los receptores van a hacer que se abran o cierren canales iónicos para despolarizar o hiperpolarizar. Este fenómeno de que la energía física se convierte en potenciales de acción se llama transducción sensorial. El receptor está aquí, tiene su primer cable, una neurona de primer orden. Aquí está un ejemplo de un relevo para que salga la neurona de segundo orden. Otro relevo, la neurona de tercer orden. Y aquí terminamos en la corteza cerebral, la neurona de cuarto orden. Si la información es muy detallada de lo que yo quiero hacer, por ejemplo, aprender a tocar el piano, utilizo 4 neuronas. Mientras más neuronas, más compleja la respuesta. Ojo, vayan viendo que en el tercer orden está la importante relevancia de la integración y asociación del tálamo. Aquí están las de primer orden. Del receptor, en este caso piel o músculo, a la médula espinal. ¿Dónde está su cuerpo? En la médula. Se extiende su axón y aquí están las dendritas. Esta de segundo orden, esta de primer orden tiene una diferencia. Dependiendo del estímulo, el receptor puede captar en lo que se llama campo receptor pequeño información específica. Puede ser esto un tema de los diferentes escenarios de lo visual. O puede ser un receptor grande, por ejemplo, que mi músculo o su músculo
les avise que ustedes están sentados. Entonces hay una gran superficie corporal que le está avisando al cuerpo que tomamos esa postura. Las neuronas de segundo orden van generalmente de la médula al tallo cerebral. La de tercer orden al tálamo y la de cuarto orden a la corteza. Para terminar, ¿en dónde? En la representación del homúnculo motor y el homúnculo sensorial. Área especializada. Esta área está reconocida, específica para el dedo meñique. Esta para el anular, esta para el medio, esta para el índice y esta para el pulgar. Tipos de receptores. Mecánicos, como los vasoreceptores de presión arterial. Fotorreceptores en la retina para la luz. Quimioreceptores, por ejemplo, sustancias químicas, CO2 o hidrogeniones. Termorreceptores, facilito, temperatura. Nociceptores, dolor, temperatura o exposición a químicos. Aquí están los tipos de receptores para cada uno de los procesos y nos dice cuál es su receptor y dónde está localizado. Mecanoreceptores, tacto, visión, vestíbulo. Fotorreceptores, visión. Quimioreceptores, olfato, gusto, la presión arterial, el pH de líquido cefalorraquídeo. Termorreceptores, temperatura. Nociceptores, dolor y temperatura. ¿Cuál es el receptor del tacto? Ya vamos a ver a detalle, se llama Pacini y está en la piel. ¿Cuál es el receptor de los sonidos? La célula ciliada que está en el órgano de Corti. ¿Cuál es el receptor del vestibular o equilibrio? La célula ciliada, mácula y conducto semicircular. Visión, bastones y conos de la retina. Olfato, el nervio directo, receptores olfatorios en la mucosa olfatoria. El gusto, papilas gustativas en la lengua. PO2, cuerpos aórticos y carotídeos. pH de líquido cefalorraquídeo, el bulbo. Temperatura, frío, calor en la piel. Dolor y temperatura, receptores térmicos y polimodales. Vamos a ver cada uno de estos a detalle. Ejemplo, energía física, sonido. Las ondas sonoras van a hacer vibrar el tímpano. El tímpano mecánicamente va a transmitir eso a los huesecillos que terminarán en el órgano de Corti, estimulando, moviendo la membrana tectorial para que eso inhiba o estimule el nervio auditivo o octavo par. Entonces aquí está la primera neurona y acá está la segunda neurona. Todo esto vamos a verlo más profundamente. Ejemplo, luz. Receptor retina. El receptor con conos y bastones va a generar fenómenos químicos. ¿Cuál es el fenómeno químico? La fotoisomerización del retinal. Y entonces, el estímulo, que es una señal física, se va a convertir en electricidad, con apertura y cierre de canales para modificar el potencial de acción. Esta energía química ahora cambia el potencial de la membrana y por eso, como es del receptor, se le llama potencial del receptor. Configura una nueva adaptación en el receptor y esto va a despolarizar para estimular, hiperpolarizar para frenar. Entonces, los estímulos son positivos y negativos. La capacidad del receptor de convertir la energía física en química se llama potencial del receptor o generador. Es una chispa para desencadenar el potencial de acción. El potencial generador podríamos compararle a un potencial de umbral. La chispa para que el cuerpo decida esto es importante de captar, esto no es importante de captar. Entonces, yo voy a tener estímulos, otra vez pongo el ejemplo. Estoy viendo la pared, estímulos pequeños por aquí, estímulos que se van a convertir en potencial de acción por acá en el centro, en la diapositiva. Entonces, el potencial generador del receptor es la chispa para iniciar el cambio eléctrico.
Si es que el estímulo no es suficiente, no pasa el umbral y no se da. Si el estímulo es intenso, suficiente, se genera el potencial de recepción. Los campos de receptores, yo les había dicho, dependen del tamaño. Pueden ser excitadores o inhibidores. El tamaño puede ser, cuanto más pequeño es más preciso. Yo les ponía el ejemplo, ahorita estoy sentado, tengo un campo o receptor grande en mis músculos de la postura para sentarme, el estímulo es más amplio. Y aquí nos vamos a quedar. Campo receptor más preciso, campo receptor más grande, información más grosera. ¿Preguntas, por favor? Hasta aquí la prueba del siguiente lunes. ¿Preguntas? Hay una persona interesante del sistema nervioso, doctor, sobre la capacidad de, ¿cómo sería?, de maleabilidad del sistema de transformación. Hay receptores, hay unas investigaciones respecto a que hay receptores, hay receptores de otras características de los virus, por ejemplo, en la piel. Puede haber receptores de luz ópticos, porque en cierta medida hay investigaciones que se llaman la dermo-óptica, que puede tener recepción también de luz. Ah, interesante. ¿Hay eso, doctor? Interesante. Pues hay una variedad de las